Buenos días, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro Dios eterno y maravilloso que nos ha permitido en el día de hoy poder tener vida, tener salud y poder estar disfrutando de este momento donde vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Las semanas anteriores hemos venido hablando con respecto al tiempo final, analizando si ya estamos en ese tiempo. Y hemos visto que muchas de las señales que están ocurriendo hoy en día en el mundo entero nos están dando, y haciendo entender que ya estamos entrando en ese tiempo final, en esa recta final, donde ha de aparecer el Eterno, ¿no es cierto?, a intervenir en este mundo, en un mundo que se está desmoronando cada día más, donde hemos visto, ¿no es cierto?, que los gobernantes de este mundo ya están llegando al final de su tiempo. Hemos visto crisis a través de los gobernantes. Casi en la mayoría de los países del mundo se están desmoronando los gobernantes. Ya la gente ya no está conforme con este gobierno humano, porque las injusticias han llegado a su colmo, ya los abusos de poder también ya han aumentado de una manera tremenda. Y todo eso, ¿no es cierto?, nos ha llevado a entender que este gobierno humano está llegando a su término y a su tiempo final, y ha de aparecer el gobierno de Cristo, un gobierno eterno, un gobierno justo para esta humanidad, ¿ya? Y hemos estado analizando las semanas anteriores este tiempo para saber si estamos ya en ese tiempo, si estamos entrando a ese tiempo final, y nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que a través de la palabra del Señor y de los hechos que están ocurriendo, nos damos cuenta que ya estamos entrando en ese tiempo final, y estamos ya en esa recta. La pregunta que nos vamos a hacer hoy día, ¿no es cierto?, ¿cómo proceder en este tiempo final? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar aquellos que hemos depositado la fe en el Eterno, en este Dios maravilloso y en el Mesías que Él nos ha provisto para redimir nuestros pecados? Esa es la pregunta que hoy nos vamos a analizar. ¿Cómo proceder en este tiempo final? ¿Ya? ¿Cómo debemos actuar? Así que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, a través de a la luz de la palabra del Señor, por supuesto. Así que eso es lo que vamos a estar analizando hoy día. Y lo primero que quiero que veamos son los dichos directos que menciona Jesús en el libro de Mateos, de Marcos, de Lucas, en los 4 evangelios, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos a analizar el libro de Lucas. La semana anterior hemos estado viendo el libro de Mateo 24, donde Jesús menciona muchos hechos que van a ocurrir en el tiempo final, ¿ya? Pero hay una cosa que los otros evangelios no mencionan y sí lo menciona Lucas, ¿ya? Son unos dichos que dice Jesús en Lucas 21, versículo 28, que es lo que vamos a comenzar analizando el día de hoy, donde dice Jesús, refiriéndose al tiempo final, refiriéndose a los acontecimientos finales que iban a ocurrir ya antes de que Él regresara a intervenir en este mundo, ya como juez, ¿no es cierto?, ya como rey, a gobernar la tierra. Jesús menciona en Lucas 21, versículo 28, refiriéndose a este tiempo final, y Él dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, Él dice, ergíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Este dicho lo menciona Lucas, ¿no es cierto?, en su libro, y estuve analizando esta palabra ergíos, ¿ya?
Jesús cree, ¿no es cierto?, que el idioma que más utilizó para predicar fue el arameo, también el hebreo, pero creo que fue el que más usó fue, por lo que se cree, el arameo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, cuando Jesús es crucificado, eh, tanto el libro de Mateos como Lucas, Marcos también, ellos mencionan, ¿no es cierto?, que Jesús estando crucificado, él habla en arameo y la gente que estaba en ese momento presenciando ese hecho, la crucifixión de Cristo, no entienden las palabras que él está diciendo, porque él dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿ya? Y ellos pensaban que estaba llamando a Elías, ¿ya? Porque él estaba hablando en arameo y no entendieron el idioma, ya no comprendieron que él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ya? Eso da a entender, ¿no es cierto?, que el arameo en aquel entonces solamente algunos lo estaban manejando, ese idioma. Jesús predicó mucho en arameo, ¿ya? Y lo más probable es que cuando él hace esta mención también en Lucas 21, versículo 28, es lo más probable que él lo haya dicho en arameo, ¿ya? Cuando él dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, ¿ya? Esa es la primera palabra que vamos a analizar, por qué Jesús dice ergíos y levantad vuestras cabezas. Cuando viéramos las últimas señales que estaban ocurriendo, las señales que nos estaban dando, nos van a dar el aviso de que su eterno gobierno va a aparecer en la tierra, ¿ya? Entonces, vamos a analizar esta palabra ergío, ¿qué quiere decir? Lo más cercano que tenemos al idioma hebreo y arameo es el griego, ¿ya? Por eso se dice que el griego es un idioma muy rico, porque nos ayuda a entender un poco muchos dichos de Jesús y, por supuesto, la palabra del Señor completa, ¿ya? Es lo más cercano que tenemos al hebreo es el griego, ¿ya? Son casi similares. Así que para analizar esta palabra ergío, vamos a tener que analizarla desde el punto de vista griego, ¿ya? ¿Y qué quiere decir ergío en el idioma griego? Bueno, esa palabra ergío en el idioma griego se llama anakupto. Anakupto. Esa es la palabra que utiliza aquí Lucas para la palabra ergío, que fue traducida al idioma castellano ergíos, ¿ya? Pero la palabra en griego, es anakupto. ¿Y qué quiere decir anakupto en el griego? Tiene tres significados esta palabra. Y el primer significado es reversión. La segunda es levantarse y la tercera es enderezar. Esa es la palabra anakupto, ¿ya? Esos son sus significados de la palabra anakupto en griego, y lo estamos analizando en el griego, que es lo más cercano que tenemos al arameo y al hebreo, ¿ya? Así que lo más probable es que cuando Jesús dice y está hablando en Lucas con respecto al tiempo final, con respecto a los hechos que iban a ocurrir en el tiempo final, entonces él dice, cuando vean todas estas cosas, todas estas señales que ya están ocurriendo, ¿ya? Entonces, cuando vean todas estas señales, él dice, ergíos y levantad vuestra cabeza. Entonces, cuando veamos estas cosas que ya las estamos viendo en este mundo, ¿no es cierto?, tenemos que estar ergíos. ¿Y qué es ergío? Primero, es reversión, es decir, revertir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo más probable que dijo Jesús cuando él quiso decir ergío, él quiso decir reviertan aquellas cosas que han hecho mal, reviertan aquellas cosas que no están correctas en nuestras vidas, reviertan el camino que llevan, ¿ya? Es lo más probable que Jesús enseñó exactamente esas palabras, es decir, cuando llegue ese tiempo, traten de revertir aquellas cosas que han hecho mal en la vida, traten de cambiarlas,
¿ya? Revertir las situaciones, revertir, cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, cambiar de parecer, ¿ya? Y es lo más probable que Jesús está diciendo cuando vean estas cosas, estas señales, hagan esta reversión, ¿ya? También dice, también el significado ergio quiere decir levantarse, ¿ya? Y esta palabra levantarse no está hablando de una persona que se cayó, que está sentada. No, está hablando de una persona que no está siguiendo el camino correcto, que se ha desviado del camino de la fe, que se ha desviado de la Torá, de la palabra del Señor, que no está haciendo las buenas obras que se mencionan en la palabra del Señor. Entonces, él hace un llamado también, ergio significa levantarse, es decir, revertir esa situación en la que estamos. Como por ejemplo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo 5, hay una, con respecto a la iglesia de Efeso, ¿ya? Cuando escribe Juan a la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Él le menciona aquí en el capítulo 2, en el versículo 5, y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, ¿ya? Es decir, levántate. Ergios quiere decir también levántate. Entonces, es decir, levántate, ¿ya? Para revertir aquellas cosas, ¿ya? Arrepiéntete, ¿ya? Eso significa levantarse. Lo que Jesús estaba enseñando era eso, es decir, arrepiéntanse cuando vean estas señales, arrepiéntanse, que está traducido como levantarse, ¿ya? Y cambien esa situación, ¿ya? Y eso es lo que Jesús, aquí Juan le escribe a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2.5, donde él le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido, ¿ya? Así que la palabra levantarse, prácticamente Jesús estaba refiriendo a eso cuando habla de ergios, ¿ya? No solamente, siempre hemos traducido ergios, ¿no es cierto?, como que tenemos que levantar, que andar derechito, ¿ya? Pero se está refiriendo a andar derecho de conducta, andar derecho de hacer las buenas cosas, de dejar el pecado, de dejar la maldad, de revertir el camino que llevamos. Eso quiere decir ergios, ¿ya? Eso quiere decir ergios, ¿ya? Primero que nada quiere decir reversión, revertir aquellas cosas que no están correctas en mi vida, ¿ya? Cambiar, ¿ya? Levantarse, es decir, tengo que dejar el pecado y arrepentirme. Eso significa levantarse, ¿ya? En la palabra ergio me refiero, que menciona Jesús, donde él está diciendo en Lucas 21, versículo 28, cuando vean estas señales, ergíos y levantar vuestras cabezas. Y por supuesto también significa enderezar. ¿Y qué es enderezar? Bueno, enderezar significa poner en algo recto, ¿no es cierto?, aquello que se torció, aquello que se desvió, aquello que tomó otro rumbo, ¿no es cierto? Enderezar esas cosas. Y por supuesto se está refiriendo a nuestras vidas, se está refiriendo a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestras actitudes, a nuestros procederes, ¿ya? Que tenemos que, primero que nada, hacer una reversión, luego levantarlo y luego enderezar esas cosas que están torcidas en nuestra vida. Entonces Jesús, refiriéndose al tiempo final, es decir, cuando ustedes vean estas señales, ¿ya? Ergíos. ¿Y qué es ergío? Ergío es revertir, es levantarse y es enderezar. Eso es ergío, y levantar vuestras cabezas, ¿ya? Entonces esa es la primera situación que tenemos que hacer cuando veamos el tiempo final, es decir, ¿qué hago cuando vea estas señales? ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, revertir nuestra situación, levantarnos y enderezar aquellas cosas que están torcidas en nuestra vida. Eso es lo primero que Jesús menciona
y que dice cómo proceder en el tiempo final, cómo actuar, ¿ya? Y eso significa ergíos, ¿ya? Esa es la palabra ergío que Jesús menciona en Lucas 21, versículo 28. También Jesús hace otras cosas, otras menciones con respecto al tiempo final y cómo debemos actuar. En el mismo capítulo de 21 de Lucas, pero ahora en el versículo 34, Jesús también menciona otras cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, Él dice, mirad también por vosotros mismos. Es decir, analícense ustedes mismos, analícense, háganse una autocrítica, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, ¿ya? Que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día que el Señor va a venir a intervenir en este mundo para juzgarlo, ¿ya? Para castigar la maldad y para poner en alto a aquellos que decidieron creer en Él, ¿ya? Entonces Jesús también hace una recomendación aquí para este tiempo final. Aparte de ergíos, de la palabra ergíos que Él menciona, Él también dice, miren también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Porque esas cosas, mis amados hermanos, cuando nos afanamos en los afanes de la vida, en la glotonería y en las embriaguez, cuando nos afanamos en estas cosas de los afanes de la vida, pues créame que perdimos el significado y nos alejamos de la palabra ergío, es decir, los alejamos de arrepentirnos, los alejamos de revertir el camino que llevamos y los alejamos de enderezar el camino que llevamos, sino que cada vez lo vamos torciendo más. Cuando nos afanamos en los placeres de esta vida, en los afanes de esta vida. Entonces Jesús también hace una recomendación con respecto a esto, con respecto al tiempo final. Cuando viéramos estas señales, Él dice, mirad por vosotros mismos, ¿ya? Que vuestros corazones no se carguen de estas cosas, de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de la vida, porque eso nos separan, ¿ya? Nos separan de la palabra ergíos, donde tenemos que reflexionar, donde tenemos que cambiar, donde tenemos que enderezar lo torcido, ¿ya? También en Lucas 21, pero ahora en el versículo 36, Jesús también hace otra mención cómo debemos actuar en el tiempo final. Y Él dice, velad. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ya? Es una mención que Jesús hace aquí, donde es lo primero que dice, velad, ¿ya? Es decir, estar atento, estar alerta, ¿ya? Caminar con precaución en esta vida, ¿ya? Caminar con cuidado. Todo eso significa velad, ¿ya? Y en todo tiempo, es decir, a cada momento, a cada segundo, que mis procederes estén cuidadosamente analizados por la palabra del Señor, orando en todo tiempo, ¿ya? Esas son las cosas que tenemos que hacer en el tiempo final. Eso es lo que estamos analizando hoy, el día de hoy, cómo proceder en el tiempo final. Bueno, lo primero es ergíos, ¿ya? Segundo, ¿no es cierto?, cuidar nuestro corazón, que no esté cargado de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, ¿ya? Porque donde está nuestra riqueza, allí está nuestro corazón. Así que debemos cuidarnos de esas cosas, sobre todo en el tiempo final, ¿ya? ¿Cómo proceder en el tiempo final? Jesús aquí nos dejó un camino trazado y Él nos dijo cómo teníamos que proceder en el tiempo final, cómo actuar en este tiempo que estamos viviendo, en el cual ya entramos, ¿ya? En el cual ya empezamos a ver estas señales que cada vez van a ser más intensas, ¿ya?
Jesús hace mención a este tiempo y cómo actuar, ¿ya? También hace mención en Primera de Tesalónica, el apóstol Pablo también hace mención cómo actuar en este tiempo final, ¿ya? En Primera de Tesalónica él hace mención con respecto a este tema en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 4, Pablo hace mención también cómo actuar, cómo proceder en este tiempo final, ¿ya? Él dice lo siguiente: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, ¿ya? Es decir, no estemos en tiniebla. Cuando Pablo usa esta palabra aquí, no estemos en tiniebla, él se está refiriendo que no andemos en pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí directamente, es decir, está relacionando las tinieblas o la oscuridad con el pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si usted lee, por ejemplo, en el contexto de lo que yo acabo de leer, tanto hacia atrás como hacia adelante de este capítulo 5, usted se va a dar cuenta que él está mencionando estas cosas a la iglesia de Tesalónica, ya, que abandonen el pecado, que abandonen la idolatría, que abandonen todo este tipo de cosas, ¿ya? Y que no anden en tiniebla, es decir, que no anden en pecado. Ya dice: más vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla para que aquel día los vaya a sorprender. ¿Qué día? El día que Cristo venga a intervenir en este mundo, ¿ya? Que no los pille en tiniebla, es decir, que no lo pille en pecado, que no lo pille en las cosas que no corresponden, ¿ya? También en el versículo 5 y versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, él dice lo siguiente: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿ya? Es decir, no somos del pecado, no estamos hechos para eso, tenemos que escapar de esas cosas, ¿ya? Dice en el versículo 6, por tanto, no durmamos, ¿ya? Como las 10 vírgenes, ¿ya? Como aquellas 5 vírgenes, ¿no es cierto?, que empezaron a cabecear, se durmieron, se despreocuparon de sus lámparas, se despreocuparon del aceite, ¿no es cierto? Y cuando vino el esposo, ya era demasiado tarde y no pudieron entrar a las bodas. Y el apóstol Pablo hace mención aquí, dice: no durmamos, sobre todo en el tiempo final. Por eso Jesús menciona, ¿no es cierto?, donde leíamos en Lucas, él menciona: velad en todo tiempo, velad, ¿ya? Es decir, estar despierto, estar atento, estar preocupado, ¿ya? A las cosas que están ocurriendo, cómo actuar, qué debo hacer, ¿ya? Y el apóstol Pablo también hace mención acá, ¿no es cierto?, a que no durmamos, ¿ya?, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, es decir, andemos con nuestros 5 sentidos bien puestos, ¿ya? Cómo andamos caminando, ¿ya? Y lo más importante, velar. Esa palabra tenemos que recalcarla en nuestra cabeza, velar, es decir, estar atento, siempre preocupado. ¿Cómo actúo? ¿Cómo estoy procediendo? ¿Estoy actuando conforme a la palabra del Señor? ¿Estoy haciendo lo correcto? Todas esas cosas, esas preguntas hay que estar haciéndoselas constantemente, ¿ya? Porque son esas palabras que nos llevan a la palabra ergío, es decir, a enderezarnos, a levantarnos, a revertir las situaciones que no están bien en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cómo proceder en el tiempo final, bueno, las cosas no son tan complicadas, las cosas son más simples de lo que podemos imaginarnos, ¿ya? Lo difícil es aceptar esta palabra, lo difícil es practicar esta palabra. Eso es lo complicado en nosotros, ¿ya?
Porque como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Ya? Y esa es la parte que se nos complica en la vida, ¿no es cierto?, el practicar. Pero tanto Jesús nos menciona y nos dice en el libro de Lucas 21, donde acabamos de analizar, ¿no es cierto?, ergíos. Ergíos, no se olvide esa palabra ergío, que significa revertir, que significa, ¿no es cierto?, levantarse y enderezar vuestras cabezas. Así que desde ya, amados hermanos, les deseo yo ricas bendiciones, que ustedes puedan ser prósperos en esta semana que viene y puedan practicar y leer la palabra del Señor en los temas que hemos estado tratando las semanas anteriores, como el tema que hemos estado tratando el día de hoy. Así que desde ya puedan ustedes estudiar con profundidad la palabra del Señor y puedan practicar lo que hemos estado analizando. Así que les deseo ricas bendiciones para esta semana y que puedan tener también una semana llena de bendiciones junto a su familia. Que el Señor de paz nos bendiga y si Dios nos permite nos estaremos reuniendo la próxima semana en el nombre del Señor.